dije en el fin de semana que es a las 2 de la tarde. 2 de la tarde en el aula PP1. Así que pueden ir a estudiar. 2 de la tarde. A las 1 de la noche. Bueno, ¿qué tal con los demás? ¿Todo bien? Ahora son un poco más desde el fin de semana. Hola, han leído, ¿no? Hasta 4, dije, ¿no? Comenzamos el primer tema. Muy bien. Tema 1. Derecho internacional. Público. Concepto y alcances. ¿Cómo titula el primer subtítulo? Bien, a ver. Vamos a ampliar el contenido del libro, ¿ya? A ver. El derecho internacional. Vamos a ir yendo hacia adelante, hacia atrás. A ver, les voy a explicar lo siguiente. Las clases no son para memorizar, son para que yo los ubique a ustedes en la temática. Ustedes van a ir leyendo el texto y se van a ir ubicando en lo que consiste la materia, ¿no? Mis clases no son memorísticas. O sea, aquí yo primero los introduzco, las primeras clases, a la materia, y luego ustedes vayan tomando, digamos, el ritmo en cuanto al contenido, ¿ya? Bien. Un poco una línea del derecho internacional, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no? Un poco de la importancia del derecho internacional. El derecho internacional ha ido de menos a más. Menos a más. ¿En qué sentido, no? Que en un momento de la historia el derecho internacional no tiene ninguna importancia. Ahora tiene cierta importancia. No digo que el derecho internacional es determinante, mucho menos.
peso, digamos, ¿no? Específico en la vida de todos nosotros, que no lo sentimos. Una de las razones de esto es porque en un momento de la historia, el derecho internacional alcanzó un desarrollo. Ese desarrollo, por ejemplo, está visto hoy en día en las Naciones Unidas. ¿Cuándo ha sido la última vez que hubo una guerra mundial? 45. Terminó. 39. 39 o 45. ¿Qué guerra era esa? Muy bien. Y acabando la Segunda Guerra Mundial, aparecieron, o se creó la Organización de las... Muy bien. Desde entonces volvió a haber una guerra mundial. No. Pero hubieron guerras, ¿no? No hay guerras. Un estudiante mío, hace unos años me dijo, él me dijo, ¿no? Doctor, pero no existe, para nada sirve el derecho internacional, sigue habiendo guerras. ¿Para qué sirve el derecho internacional? Sigue existiendo guerras. Un país grande ataca a otro país más pequeño. Ejemplo, Rusia contra Ucrania. Ejemplo, ¿no? Yo le respondí lo siguiente: sigue habiendo asesinatos, ¿no? ¿O no? ¿Eso quiere decir que no existe derecho penal? Entonces, digamos, ¿para qué el derecho penal sigue habiendo asesinatos? ¿No es? O violaciones, o crímenes de cualquier tipo. Entonces hay que abolir el derecho penal, no sirve para nada, para malditas cosas. Lo mismo pasa con el derecho internacional, ¿me entienden? Sigue habiendo guerras, pero existe un derecho internacional. Sigue habiendo crímenes, pero existe un derecho penal. ¿Y el derecho penal para qué existe? Para condenar, para, obviamente, ¿no? Condenar cierto tipo de acciones humanas, ¿no? El asesinato, la violación, la estafa, la extorsión, qué sé yo, ¿no es cierto? Para eso existe el derecho penal. El derecho internacional existe para condenar la guerra desde cierta etapa de su historia. El derecho internacional es mucho más antiguo, tiene más de 2000 años. Y los romanos, en Roma, podría decirse, son los creadores del derecho internacional, tenían un concepto, una idea, el jus ad bellum. Los romanos eran los maestros de la guerra. Esto no quiere decir que antes de Roma no había guerras, sí había guerras. Desde que existe un ser humano, o seres humanos sobre la faz de la tierra, hay guerras. Desde que la guerra es una triste realidad, estamos de acuerdo, pero es una realidad de fin y al cabo. El asesinato es una triste realidad, pero es una realidad al fin y al cabo. Si no hubiera asesinatos, no hubiera guerras, no habría la carrera de derecho. Si no habría corrupción, si no habría acciones torcidas de los seres humanos, no habría necesidad de que exista el derecho. La palabra, ¿no? Derecho. Enderezar. ¿No? Los padres, ¿qué hacen con sus hijos? Tratan de enderezarlos en la vida, ¿no? Que vayan derechito por la vida, correctamente por la vida. Eso es el derecho. En materia de familia, por ejemplo, ¿no? Cuando un padre no paga pensiones, ¿qué hace el derecho? Le obliga a pagar las pensiones. Si todos los padres fueran conscientes, responsables, ¿no?
¿Habría necesidad de un derecho de familia? No. En esa parte no. ¿No es cierto? ¿Para qué? Si todos son bien responsables, todos son excelentes padres, no habría necesidad. Si todos los ciudadanos pagásemos tributos o impuestos, no habría necesidad de un derecho tributario. ¿O no? Ni de sanciones, ni de multas. Si todos los ciudadanos, qué sé yo, respetáramos las leyes del tránsito, no habría necesidad de un derecho de tránsito que castigue a los que corrompen o incumplen esas normas. Lo dijo un filósofo que era Emmanuel Kant. Kant dijo: los seres humanos no somos ángeles. Si fuéramos ángeles, no habría necesidad de derecho, pues. ¿No es? Así de claro. No, pero yo soy buena gente. No hago daño a nadie. A veces hacemos daño sin quererlo. Y el derecho está ahí. A veces no pagas impuestos, no porque seas mal tipo, mala tipa, digamos, ¿no? Te olvidaste, qué sé yo, y el derecho te recuerda, ¿no? Multa. Ya está. Tienes que pagar. No porque seas mal, sino porque tienes ciertos deberes o obligaciones con tu sociedad, ¿no? El derecho internacional hace lo mismo que hace cualquier área del derecho. Lo mismo. Bueno, en materia civil, ¿no? Contratos. ¿Para qué firmamos contratos si somos ángeles? El contrato más bien está ahí. ¿Para qué? Para obligarte a cumplir una obligación que quizás tú no vas a cumplir por las buenas. ¿Entienden? Digamos, contrato de alquiler. Si fuéramos ángeles, no habría necesidad de contrato de alquiler. El inquilino pagaría cada mes sin requerirle nada, sin obligar a nada. Pero como no somos ángeles, se contrata de alquiler. Porque si no paga, lo puedes obligar a través de una acción judicial. ¿Entiendes? No somos ángeles. El derecho internacional es lo mismo. Hay instrumentos que se llaman tratado internacional. ¿Para qué es el tratado? Para que un país cumpla lo que se ha comprometido con otro país. ¿Entienden? Porque si los países fuésemos ángeles, no habría necesidad de derecho internacional. Es la misma lógica. La misma lógica. El derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia, la misma lógica. La misma. Entonces, los romanos se inventaron este tipo. ¿Qué significa jus ad verbum? Derecho a la guerra. Derecho a la guerra. ¿Cuál es su nombre? Ronald, muy bien, Ronald. Exacto, derecho a la guerra. Los romanos fueron los primeros no en hacer la guerra. La guerra era mucho más antigua. Desde que aparecieron grupos humanos y se enfrentaron con otros grupos humanos, hubo guerra. Hoy en día la idea es más moderna, ¿no? Tribus virtuales. Los masistas versus los piquitas. Se odian. Cada quien es dueño de su verdad. No, el masista es un ignorante. Y el masista piensa que el piquita es otro ignorante que no sabe nada. Ni se habla. En las redes sociales son leoncitos, ¿no? Sacan sus garras, ¿no? Pero en la vida real nadie sabe quién es quién. Esa idea del conflicto ya existía mucho tiempo atrás. Los romanos lo legalizaron. Se llama jus ad verbum, derecho a la guerra. Dice, ¿no? ¿A qué? A la guerra. Porque luego los romanos también se inventaron esto. El jus
in bello, que es el derecho en la guerra, es diferente. Derecho en la guerra. Los romanos, Roma era un imperio, ¿no? Que allá por el 400 después de Cristo llegó a ocupar casi toda Europa, que es hoy en día Europa, ¿no? Y parte de Oriente Medio, ¿no? No sé la historia de un señor llamado Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿quién era Poncio Pilatos? ¿De dónde era Pilatos? Un romano, ¿no? Se lavó las manos, ¿o no? Pero era romano. Hasta ahí alcanzaba los brazos largos del imperio de Roma. Y los romanos, como conquistaban pueblos, necesitaban de leyes, de alguna manera, una vez conquistados, bueno, o antes de conquistarse, se legitime ese poder. Los romanos crearon el derecho a la guerra. ¿Y eso qué significa? Que para ellos la guerra es lo más necesario. ¿Para qué? Para extender el imperio, ¿no? Su poder. Y necesitaban de normas, de leyes, si quieren usar el término leyes, pero hoy en día entenderíamos ni siquiera por tratados internacionales, sino por normas internacionales que hacían que los pueblos sometidos se anexen al imperio y además luego pasen a pagar tributos. Bueno, en un momento los romanos, gracias a esto, le llamaron jus gentium. O llamado derecho de gentes. El jus gentium para los romanos era el derecho aplicable a relaciones entre romanos y extranjeros. Los extranjeros eran anexados al imperio, fuerza. Esto se aplicaba a eso, ¿no? A las relaciones entre extranjeros y romanos. Mientras tanto, para los romanos aplicaba el llamado jus civile, solo para romanos. Solo para romanos. De ahí viene la palabra civilización del derecho civil, o jus civile romano. Para los romanos, los civilizados, los que vivían bajo el derecho civil, eran los romanos. Los extranjeros eran bárbaros, ¿ya? A los que no se les aplicaba el derecho civil, sino el jus gentium. O sea, aunque hayan sido anexados al imperio, no dejaban de ser bárbaros. A ver, más o menos en términos más o menos contextuales, eran los españoles que no aceptaban a los indígenas, no los veían como iguales, ¿no? Pero los conquistaron, los dominaron, los colonizaron, y de ahí surgieron los criollos y todo eso, o sea, los descendientes españoles con indígenas y todo eso, pero nunca un criollo se asimilaba a un español ibérico en la época de la colonia, ¿no? O sea, como que había un derecho para los españoles ibéricos y un derecho para los criollos mestizos, ¿no? Lo mismo los romanos. Para los romanos, los verdaderos civilizados, de idea de civilización, los que vivían bajo el derecho civil, y los demás, bárbaros. Igual los españoles, ¿no? Los españoles eran civilizados y los demás indígenas eran bárbaros. Para ellos. Esa es la historia, ¿o no? ¿O me equivoco? No, así pasó. Pero ellos fueron los creadores del derecho internacional, sus orígenes del derecho internacional.
ellos declararon la guerra. Para los españoles, perdón, para los romanos, el jus ad bellum, por ejemplo, significaba que un país, para que la guerra sea legítima y sea legal, tenía que declarar la guerra. Los españoles, digo, los romanos, era una norma de declaratoria de guerra. Incluso, la tradición era que un año antes, un tiempo atrás, de inicio de las acciones bélicas, un país, una nación tenía que declarar la guerra a otra, para darle el derecho a prepararse para la guerra. Los romanos creían que declarar la guerra era un acto de honor. La guerra no es como ahora, ¿no? Rusia invade Ucrania y los toma por sorpresa. Entonces, el honor era un valor fundamental para la gente antigua. No era honorable invadir un país sin avisar. Tenías que avisar a un país, te voy a invadir. Es como diciendo, te voy a dar un puñete. Te voy a permitir que te defiendas. Te estoy avisando. Porque soy alguien honorable y te voy a ganar en buena ley. Eso pasaba antes. El honor es un valor fundamental para la gente antigua. Hoy en día el honor ya no sirve para nada, tristemente. ¿Quién piensa en su honor? Es un valor perdido, tristemente. Pero antes era un valor importante, preponderante. Y los romanos declaraban la guerra, la declaratoria de guerra que era por lo general un año antes. Le daba la oportunidad a la otra nación de alistarse para la guerra. Es como dar la oportunidad, como les dije, a tu enemigo de alistarse a recibir el puñete. ¿No? Es así, eso es honorable. ¿No? De incluso algo que da, ¿no? No es una pelea. Si golpeas por detrás es traición, es un cobarde. No lo que da de eso. Las peleas tienes que pelear con la cara, pues no. Pero ahí está. Y el jus in bello es el derecho en la guerra. Por ejemplo, normas como no matar a prisioneros. Los prisioneros son personas desarmadas, ¿no? En su momento fueron armados, pero en la guerra los tomaron por prisioneros, les quitaron sus armas. Tú no puedes matar a una persona desarmada. Es antiético, inmoral, incluso ilegal en el derecho internacional desde Roma. Derecho en la guerra. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, el jus ad bellum ha quedado impreso en la Carta de la ONU y el derecho en la guerra, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional. Con esto les quiero decir que el derecho internacional ha ido, fíjense, desde hace 2000 años atrás, desarrollándose hasta hoy en día. Hay mucho de costumbre internacional, es cierto, hay una costumbre internacional que ha ido desarrollándose en el paso del tiempo, de los años, de los siglos. Y vamos a ver algo de ese derecho internacional histórico. ¿Ya? Después de Roma, cuando cae el Imperio Romano, ya por el 465 después de Cristo, viene una edad, ¿no? La famosa Edad Media, ¿no? Que duró más o menos 1000 años en Europa. En la Edad Media, perdura el derecho en la guerra. En lugar de un solo imperio que era Roma, que abarcaba toda Europa, desaparece el imperio romano y aparecen los pequeños feudos, ¿no? Feudalismos. Son pequeños territorios, parcelas donde manda un señor feudal.
Y ellos siguen de alguna manera el derecho romano, relaciones internacionales, pero con el tiempo aparecen los famosos reinos, ¿no? Desde el siglo XVI, los XV más o menos, al siglo XVI, van apareciendo los reinos, los famosos reyes europeos. Para nuestra historia, porque hay que aceptarlo, nuestra historia no solamente nace en 1825, ¿no? ¿Qué pasa en 1825? La independencia de... ¿Y antes de la independencia de Bolivia no había historia? ¿Cuál es esa historia? ¿Qué territorio era este? ¿La qué? Levanta la mano. Ya, pero eso fue antes. Desde 1776 pasamos a ser parte del Virreinato de la Plata. ¿Ya? Antes de 1776 éramos parte del Virreinato de Lima. Pero ambos virreinatos eran parte del Imperio de España. Éramos parte de España, esa es la realidad. Y antes de España, o éramos parte del Imperio Incaico, ¿no? O antes del Imperio Incaico éramos parte del Imperio de Tahuantinsuyo y demás, ¿no? Esa es la historia. Pero los europeos nos legaron esto, el derecho, ¿ya? Claro, los incas tenían sus leyes, sus normas, pero con el Imperio Español obtuvimos, entre otras cosas, la herencia del derecho, ¿ya? De las leyes. Claro, obviamente, como digo, no los incas tienen sus leyes igual, es cierto. ¿Ya? Pero bien, los europeos nos legaron esto, ¿no? La guerra era parte de la historia, bueno, o creen que los indígenas ante los españoles eran ángeles. Bueno, pues hay ese mito, ¿no? El buen indígena, ¿no? El indígena era un ser sacrosanto, ¿no? Que no hacía el mal y no mataba a nadie. Es una mentira, señores. Los incas eran un imperio. Y busquen, si quieren, en su celular, tenían una institución que se llamaba los Mitimaes. ¿Qué hacían los incas? Conquistaban un pueblo, ¿y para qué? Para someter a ese pueblo, los dividían, y a la mitad de ese pueblo los llevaban a miles o cientos de kilómetros a otro lugar para hacerlos olvidar de su historia, sus raíces, y aprendan el quechua. Aquí escuchaba, ¿qué hablamos? ¿Qué idioma originario se habla? El quechua, ¿no? ¿Y por qué? Porque llegaba hasta aquí el Imperio Incaico. ¿No es cierto? Entonces cuando me dicen algunos, no, soy colla, soy cochal. Perdón, así es. Los collas vienen del collasuyo. ¿Y qué era el collasuyo? Era una división administrativa del Imperio Incaico. Toda esta región, excepto La Paz, porque en La Paz los quechuas, los incas, nunca pudieron dominar a los aymaras. Y habían guerras entre quechuas y aymaras antes incluso de llegar a los españoles. ¿Ya? Pero los quechuas, los incas, nunca pudieron someter del todo a los aymaras. Pero los verdaderos collas son por los quechuas, porque era parte del collasuyo. No, yo soy cochado, no soy colla. Entonces el verdadero colla no es el paseño. ¿Verdad? No, yo soy cochado.
no sabes historia. Es más, gran parte de La Paz, Oruro, sí, todo era parte del Colle suyo. El Inti suyo es la parte del Perú que era como el mar. El Chincha suyo es la parte de la Amazonía peruana y boliviana. Es una división administrativa que tenían los incas. Es como Bolivia, ¿no? Su división administrativa son 9 departamentos. Lo mismo tenían los incas. Lo mismo. Los collas suyos era todo esto hasta Samaipata, que está ahí en Valle Grande, en Santa Cruz. Todo ese territorio de los incas. Llegaron los españoles, claro, obviamente, estaban el dominio, ¿no? Una cosa diferente. Pero está. Entonces, los mismos incas, los mismos indígenas, no eran buenitos. Dominaron otros pueblos, juzgaron otros pueblos. Y lo mismo pasó con los españoles. Sin embargo, cuando llegaron los españoles, había pueblos que estaban hartos del dominio quechua, del dominio incaico, y se les aliaron a los españoles. Si no, ¿cómo explicas que 200 ibéricos hayan dominado un imperio? Desde que llegaron desde las costas de Ecuador, Colombia, fueron sumando a pueblos que fueron sometidos al imperio incaico. Francisco Pizarro, con 200 tipos españoles a caballo, sometieron a un imperio de 10 millones de habitantes. ¿Cómo 200 tipos van a hacer eso? Se aliaron a pueblos sometidos por el imperio incaico, que odiaban a los incas, que querían liberarse. Los españoles les prometieron la libertad, una mentira, ¿no? Y por eso derribaron a un imperio, el imperio incaico, por alianzas con indígenas. Entonces, no es verdad que no, los indígenas siempre hemos sido unidos entre todos. Es mentira. El que dice eso no sabe historia. La historia está repleta de alianzas y traiciones, chicos. Y el derecho internacional existe por eso, porque hay alianzas y traiciones. Vean cualquier película de guerra, van a ver eso. Alianzas y traiciones. En la Segunda Guerra Mundial, los italianos comenzaron de amiguitos con los nazis alemanes, ¿no? Pero luego los nazis los traicionaron e invadieron Italia. ¿Qué vieron? Porque vio que Mussolini era un pobre diablo. No tenía un ejército tan poderoso como el ejército alemán. Donde ya Hitler invadió Polonia, Austria, Bélgica, Suiza, todos los países cercanos a Italia, dijo: puedo invadir Italia, me sobran las fuerzas, puedo dominar Italia. ¿Qué hizo? Le traicionó a su amiguito Mussolini. ¿Hitler era un ángel? Era un HDP. No, pero hoy día no, muchos conservadores, ultraderechistas dicen: uy, Hitler era comunista. Hitler hizo desaparecer un montón de comunistas. No, pero se llamaba nacionalsocialismo. Socialistas eran. Usaron el denominativo, Hitler lo dice en su libro Mein Kampf y Lucha, un libro que escribió en la cárcel. Él aprovechó ese término para convencer a la clase obrera y trabajadora de que sean nazis. Y los convenció. Y todos se metieron al partido nazi. Entonces, claro, se volvió una locura en Alemania ser nazi. Entonces, si no eras nazi, te perseguían. De hecho, había grandes juristas que escaparon del terror nazi, ¿no? El más grande jurista de todos los tiempos del siglo XX, bueno, por lo menos del siglo XX, fue Hans Kelsen, descendiente judío, que él se tuvo que escapar de Alemania y se fue a Estados Unidos a vivir porque era descendiente judío. O sea, él ni siquiera era judío, pero su padre era judío. Y lo expulsaron de la Universidad de Colonia,
Alemania porque era descendiente judío. El mismo Kelsen. O sea, si vos eres un donadier, imagínense Kelsen, pues, una eminencia del derecho. ¿No? El mismo Kelsen ha sido correteado por los nazis. Vos, que no eres nadie, en cualquier momento puedes ser correteado por cualquiera. Entonces, Kelsen, el mismo Kelsen tuvo un aporte para el derecho internacional. Lo bien. Vamos con el siguiente subtítulo. ¿Cuál es el segundo subtítulo? Muy bien. El derecho internacional, su concepto. Vamos un poco con la historia del derecho internacional. Primero, vámonos en la edad de... Hay un antecedente fundamental del derecho internacional que es la paz de Westfalia. Todos los autores Paz de Westfalia, que sí, ¿a qué da fin la paz de Westfalia? La paz de Westfalia da fin a la guerra de los 30 años. No es que sea solo un nombre la guerra de los 30 años, sino que es una guerra que de verdad duró 30 años. ¿Qué les parece vivir 30 años en guerra? ¿Lindo, hermoso? Europa vivió una guerra de 30 años, que duró desde 1608 hasta 1648. ¿Y qué pasó? En 1648 ocurre la paz de Westfalia. Se firman dos tratados, el tratado de Münster y el tratado de Osnabrück. Münster y Osnabrück son dos regiones hoy en día en Alemania. Pero entonces no existía Alemania. Hoy en día conocemos Alemania. Eran países germánicos, o sea, territorios divididos por príncipes. No era un país unificado como hoy en día conocemos Alemania. De hecho, en esa época fungía el Sacro Imperio Romano Germánico, pero que se divide al final de 1648, que pierden gran parte de la guerra. Pero esta paz de Westfalia dio fin a esa guerra de los 30 años, que fue una guerra también religiosa. ¿Entre quiénes? Entre cristianos protestantes versus cristianos católicos. ¿Ya? 100 años antes a esto, surge en Europa un señor llamado Martín Lutero. ¿Han escuchado hablar de Martín Lutero? Vea una película muy bonita, se llama Lutero. La sacaron en los años 90. O sea, es muy buena película, pero retrata la vida de Martín Lutero. Lutero era un tipo, un monje, hermano, que confiaba mucho en la fe católica, pero le mandaba cartas al Papa y el Papa nunca le respondía. Le decía que aquí la gente hace negocios con la religión. Pero un día decide ir a Roma, y cuando llegó a Roma vio que los monjes y los curas vendían indulgencias. ¿Qué es eso? Ponían unas mesas así en Roma y la gente se acercaba y les decía a los curas: Padre, pecado, ¿qué tengo que hacer para que Dios me perdone porque voy al infierno? No, tienes que dejar 30 chelines aquí y tienes que subir el cerro de rodillas o a pie o rezando y decir: Dios te va a perdonar. Y la gente se lo creía. Y Lutero vio eso y decía: caramba, que están haciendo negocio con la fe de la gente. O sea, el equivalente a lo que hoy en día las iglesias, perdónenme, los evangélicos cristianos,
le pagan al pastor, ¿no? Es un diezmo, el 10% del salario. Creen que si no le dan, le van a ir al infierno. Y el pastor vive rico y millonario, feliz de la vida. Lo mismo hacían los curas de la iglesia. Perdónenme los que profesan esa religión, pero es mi opinión. Les pido disculpas si me equivoco. Lo mismo. ¿Quién pues te ha dicho que para hablar con Dios necesitas un intermediario? ¿Quién te ha dicho que necesitas plata o poner plata para hablar con Dios? Eso creían los europeos hace 500 años. Entonces Lutero un día pegó en Roma las 90 tesis luteranas criticando a la Iglesia Católica. De por qué se lo había convertido un mercado de la Iglesia Católica en lugar de ser un medio para llegar a Dios. Los curas, el Papa lo persiguió, lo mandaron a matar, un príncipe en los países germanos lo acogió, protegió y Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿ya? Antes estaba prohibido, solamente puedes escribir la Biblia o hasta la Biblia en latín, y solo los que sabían hablar latín eran los curas. Y da la casualidad que solo puedes ser cura si eras parte de la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? La clase alta. O sea, los pobres tenían que seguir nomás lo que decían los hijos de los ricos, que eran curas, y hablaban en latín. Lutero rompió con eso. Escribió, tradujo la Biblia al alemán, y fue emergiendo en 100 años se dividió la Iglesia Católica, ¿no? Entre protestantes, luteranos versus católicos. Para el año 1608 había una gran riña ya. Y emerge la guerra de los 30 años, porque Roma quería recuperar ese poder. Pero había gente que ya no quería ser parte de la Iglesia Católica. Veían que los curas ganaban pues platita, ¿no? Vendiendo indulgencias. Bien, pero ¿qué pasa después de la guerra de los 30 años? La paz de Westfalia es un hito fundamental. Aquí surge el derecho internacional moderno. ¿Por qué? Hay un principio clave, una norma fundamental que surge del derecho internacional, que es la soberanía del Estado. El respeto a la soberanía del Estado. Es una norma clave, pilar, piedra angular del derecho internacional. En la guerra de los 30 años, los estados se creían con el derecho de influir en la política de otro estado, en violar la soberanía de otro estado. Por ejemplo, España, que estaba en la guerra de los 30 años, tenía a un hijo de un rey que era hijo a la vez de un rey de los países germanos, del Segundo Imperio Romano Germánico, que iba a heredar los dos tronos. Era el rey Carlos V, que era niño entonces. Carlos V era hijo de un padre español, el rey de España, y la madre era la princesa del Sacro Imperio Romano Germánico, porque en ese entonces los europeos hacían esto. Para hacer la paz, hacían casar a su hija, la princesa, con el hijo del rey del otro país. Así formaban alianzas. Y a Francia no le gustó eso, a Inglaterra tampoco. ¿Por qué? Porque un niño iba a heredar ambos reinos. Querían evitar a toda costa eso, que el niño herede el imperio español y el imperio sacro romano germánico. Y eso es parte de inmiscuirse en la política. Por eso es que al final de la guerra, las potencias europeas acuerdan esto: respetar la soberanía del Estado. Dentro de esos principios está otro principio inmenso: la no intervención. Y hasta hoy en día funge este principio.
no intervención en asuntos de otro Estado. ¿Entienden? Porque creen que pues que criticamos, no, en la época de las dictaduras, Estados Unidos promocionaba golpes de Estado. Es un hecho. Seas derechista o izquierdista, los hechos son los hechos. Estados Unidos, de la década de los 60 hasta los 80 y gran parte de los 90, intervenía en los asuntos de los estados, a través de la CIA, provocando golpes de Estado. El más famoso de todos los golpes de Estado fue el de 1973 contra el expresidente chileno Salvador Allende, que el golpe lo hizo Pinochet, ¿no? En Bolivia hubieron varios dictadorcillos, ¿no? No, Carlos Mesa. García Mesa, perdón. Luis García Mesa. Carlos Mesa, te va a dar uno. Varios habían. No eran los únicos. Ustedes eran los peores, ¿no? Pero hasta hoy en día no. Que vuelvan para la dictadura. Hay gente que pide que vuelvan los militares al poder, odian la democracia. Pero eso, bueno, así es la política. Bueno, ahí está. Estados Unidos promocionó golpes de Estado en México. Violó esa norma. De hecho, incluso quedó registrado en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia cuando Nicaragua le demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por intervenir en su país, por financiar a grupos paramilitares. Busquen si quieren ver, Google ese asunto de Nicaragua de los Estados Unidos sobre actividades paramilitares en el año 1986. Nicaragua presentó pruebas a la Corte Internacional de Justicia de que Estados Unidos financió a paramilitares para derrocar un gobierno de izquierda democrático en Nicaragua. Y ganó en la Corte Internacional de Justicia. Ya está demostrado en un caso de la Corte Internacional de Justicia de que Estados Unidos violó esta norma, un principio del derecho internacional que surgió desde 1648. Pero hay algo que quiero que entiendan. Les decía, ¿verdad? No porque hayan matanzas y asesinatos quiere decir que no existe derecho penal. Más bien porque hay asesinatos existe el derecho penal. Más bien porque hay guerras y hay intromisiones indebidas de un país o de otro, existe el derecho internacional. ¿Ya? Hoy en día existe la ONU desde 1945. ¿Para qué? Una misión precisa: evitar una guerra mundial. Todos critican a la ONU, ¿para qué las Naciones Unidas? No sirve para nada. Oye, pero desde 1945 volvió a existir una guerra mundial. No ve. Entonces, algo de éxito tiene esta organización. Pero vos no lo reconoces. No has vivido la guerra mundial, no has visto lo que es un país lanza una bomba nuclear sobre otro país. Eso no lo sientes, pero no lo has vivido. Pero es algo real en la historia, están los hechos, los datos. La ONU, con todas las críticas que tiene, ha logrado que hasta la fecha no haya una nueva guerra mundial. ¿Ya? Luego, ya cuando llegamos a las Naciones Unidas, les voy a explicar cómo ha logrado la ONU ese objetivo. ¿Cómo? Hitler violó el Pacto de la Sociedad de Naciones, que era una organización internacional anterior a la ONU, que tenía el objetivo, la Sociedad de Naciones, de lograr la paz mundial, lo mismo que la ONU, pero no lo logró. Primero acabó la Primera Guerra Mundial
y crearon la Sociedad de Naciones. Pero Hitler violó el pacto de la Sociedad de Naciones. Hitler tiene una frase muy famosa. Él dijo: los tratados son papel y los papeles se rompen. Es como si tu marido, tu esposa te diría: el matrimonio es un papel y ese papel se rompe. Yo meto cuernos como me da la gana. ¿Te parece bien? No. El derecho internacional es discutido. Yo como Alemania nos comprometimos a no hacer más la guerra, pero lo hicimos en un pinche papel y ese papel se rompe. Y por lo tanto invadimos Polonia, invadimos otros países y no nos importa. Es como decir, yo violo las leyes porque las leyes son papeles. Es como el sicariato, ¿no? Los sicarios valen las leyes, ¿o no? Está prohibido el asesinato, ¿cómo me van a amenazar con ir a la casa? No importa, o sea, yo mato porque soy papá, mato, ¿no? Se sienten bien poderosos los vecinos, ¿no? Igual pasó con Hitler, en el derecho internacional, lo mismo. Pero con el pueblo, al final de cuentas, perdió la guerra, ¿no? Pero pudo haberlo ganado. Pudo haber ganado. ¿Qué hubiera sido el mundo si hubiera ganado Hitler? Sabía, ¿no?, que Hitler tenía un plan de luego conquistar toda Europa, conquistar América, ¿no? Sabía, ¿no? Y había nazis americanos que lo apoyaban en política. Los del colegio alemán en La Paz desfilaban en La Paz con la esvástica en 1940 y tantos. Es verdad, hay fotos. Bolivianos dicen que nazis, pero Hitler es el nazi. Después de conquistar Europa, conquistar América. Es ambicioso. Bueno, con suerte no lo logró. Ahí está. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Otros principios del derecho internacional? ¿Qué hora tiene? Sí, ¿eh? ¿O tienen hambre? Estamos bien almorzados. No hagan dieta, no pinchito, ¿no? Espérense para ver. Otro de los principios del derecho internacional que surgen en 1648. ¿Sabes tu principio de quién sabe? Buena fe. La buena fe de los estados. Esa es la base de un principio más importante, que es pacta sunt servanda. Este es el principio clave del derecho internacional moderno. Pacta sunt servanda. Está en un aforismo latino, ¿no? Que significa: los pactos se cumplen de buena fe. Los pactos se cumplen de buena fe. ¿Qué quiere decir? Es como el derecho civil. Se presume de la buena fe de las partes, ¿no?, al firmar el contrato. Lo mismo pasa en el derecho internacional, se presume de buena fe de los estados al suscribir el tratado. Pacto. Quiere decir que los estados pueden libremente pactar, contratar, libremente, sin ninguna barrera. ¿Ya? Más bien, el derecho internacional, como este es el principio básico, clave, un Estado solo puede firmar un pacto, un tratado, si es que es soberano. ¿Ya? Y en el derecho internacional, para ser soberano, los demás Estados tienen que reconocer que eres un Estado independiente. ¿Ya? Porque si no eres independiente y soberano, los demás estados no van a firmar ningún tratado contigo. ¿Entienden? Ejemplos.
Hay una provincia de la ex Yugoslavia que se llama Kosovo. Los kosovares hicieron una guerra civil en la ex Yugoslavia contra los serbios, montenegrinos y demás. Lograron separarse, pero algunos países les reconocen esa independencia y otros países no. ¿Ya? Los que apoyaron a la ex Yugoslavia no les aceptaron esa independencia. Hay otros países como Estados Unidos que sí les reconocen. ¿Ya? Los Estados Unidos sí han firmado tratados con Kosovo, pero hay países como China, como Rusia, que no han firmado tratados con Kosovo. No les reconocen esa calidad de Estado. ¿Entienden? Para que tú seas soberano, los demás estados tienen que reconocerte la calidad de Estado. Tienes que ser Estado para ellos. Por ejemplo, igual, en España hay una región llamada Cataluña, ¿no? Los catalanes sueñan con independizarse de España. No es que solo lo puedan lograr, pero digamos, si lo logran, tienen que lograr además que otros estados les reconozcan la cualidad de ser un estado independiente de España. O sea, no es nomás separarse de España. Si los demás estados no te reconocen eso, no vas a firmar, no te van a firmar ningún tratado, ningún acuerdo. Vas a ser una isla, un paria. Es como digamos, tú eres el raleado del curso y nadie te mira y nadie se da cuenta que existes. Esa es la realidad. Un estado para existir necesita del reconocimiento de otros estados. ¿Ya? Es lo mismo que para ser un ser humano necesitas que los demás te reconozcan esa condición. Los seres humanos no somos individuos, como dicen los liberales. El liberalismo tiene dio la idea de individuo. El ser humano es un ser social, decía Platón. Somos soles politicones, somos seres políticos. Solo existimos en una sociedad dada. Si no vivimos en una sociedad no somos nada. El ser humano es un ser social, un ser político, ¿no? De hecho, tú hablas un idioma porque has nacido en una sociedad, en un contexto histórico, ¿no? Una época determinada. Si hubiéramos nacido hace 600, 700 años, no estaríamos hablando español, estaríamos hablando quechua o aymara o otro idioma originario porque no habían llegado los españoles. Es la realidad. ¿Entienden? Somos producto de la historia, diría un filósofo como Gilles Deleuze. Deleuze dice que los seres humanos somos producto de la historia. Somos producto de lo que la sociedad hizo con nosotros. Este hecho de que no sea reconocido un territorio o estado le da pie a otro que pueda invadirlo o atacar. ¿Sí? ¿Ah? Buena pregunta, exacto. Los romanos no reconocían a los bárbaros. Son salvajes. Por lo tanto, vamos a conquistar. Vamos a invadir. Es la lógica imperial. En el derecho internacional vamos a llegar a un momento de ver la lógica de los imperios, que tienen que ver un poco con la política internacional. Los imperios no te reconocen a veces tu calidad de estado igual que ellos. ¿Ya? Hicieron los romanos lo mismo, los españoles con los indígenas, no los reconocieron a los indígenas jamás, a los incas que eran un estado. Los incas eran un estado, los aztecas eran un estado, los mayas eran un estado. Los españoles nunca les reconocieron eso porque no los veían como iguales. Es como Donald Trump no te ve como igual porque eres latino. ¿Entiendes? Para Donald Trump eres un poco más que un animal. La realidad. Estados Unidos dice, ¿no? American First. Estados Unidos es un imperio, un poder. No te va a reconocer como un ser humano, no te va a ver como un igual. Es la lógica imperial que siempre ha existido. En el derecho internacional pasa eso. Los estados pequeños a veces son anexados a los estados grandes. Es una triste realidad. Pero para eso el derecho internacional tiene su desarrollo hasta la Carta de la ONU, que te dice
prohibido el uso de la fuerza. Eso vamos a ver en la siguiente clase. El principio del derecho internacional actual, que lo estableció la Carta de la ONU, la prohibición del uso de la fuerza. ¿Qué quiere decir? En el derecho internacional, que tú te anexes un territorio por la fuerza no va a ser reconocido por el derecho internacional. Pero ¿saben qué? Les digo algo, eso se ha puesto en tela de juicio en los últimos años. Desde que Ucrania fue invadida por Rusia en el 2015, primera invasión, cuando Rusia le quitó la isla de Crimea, la isla de Crimea a Ucrania, y los gringos dijeron, no pasa nada. Y ahora Donald Trump sigue la misma idea de Putin. Así como Putin le quitó Crimea a Ucrania, y ahora le va a quitar toda la región del Donbass, de la parte este de Ucrania, ya se ha dicho, esa parte está conquistada ya por Rusia, y Rusia no va a retroceder. Ya está ocupada por toda Rusia, esa parte del este de Ucrania, y se lo va a quitar. El punto es cómo se lo va a quitar, no sabemos. Ya está ocupada por Rusia. Y son los hechos. Pero ahora viene Estados Unidos con Donald Trump y dice, yo me voy a adueñar de Groenlandia y de Panamá. A ver, dígame algo. Yo soy aquí el papi del barrio. ¿Quién me va a frenar? Nadie. Quizás China, pero a China no le importa entrar en una guerra con Estados Unidos o ir por hoy. Es la otra cara del poder, del derecho internacional. Hay un autor que se llama Marty Koskeniemi que dice que el derecho internacional tiene una contracara que es el poder internacional. Son dos caras de la misma moneda. El punto es que el derecho internacional de hoy en día te prohíbe el uso de la fuerza, pero las potencias que hacen la guerra y tratan de anexarse territorios. Les he puesto estos ejemplos de Ucrania y ahora Estados Unidos, de apropiarse de Groenlandia, del canal de Panamá y demás. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si el resto de los países aceptamos eso, estamos abriendo una puerta muy peligrosa. Y significa que, bueno, si Estados Unidos ahora ocupa Groenlandia, o Rusia ocupa Ucrania, cualquier otro, pues Estados Unidos puede venir a ocupar Bolivia. ¿O qué creen? ¿Estamos exentos de eso? ¿Que a Estados Unidos no le importa el litio? Cuando veamos que Estados Unidos o cualquier otra potencia esté ocupando Bolivia, ahí vamos a protestar. Pero como lo vemos medio lejano, no pasa nada. Estados Unidos ha ocupado Irak, Afganistán, es lejano. Rusia, Ucrania, Israel. Cuando nos pase eso, ahí recién vamos a ver lo que es bailar con el pueblo. Por eso el derecho internacional trata de impedir esos abusos. Así como el derecho penal trata de impedir las violaciones o de castigar a los asesinos, el derecho internacional trata de castigar eso. Lastimosamente no lo puede hacer. Vamos a ver que hay un subtítulo. El primer tema habla de Kelsen. El primer tema habla de Kelsen, y Kelsen dijo que el derecho internacional tristemente es un derecho primitivo. ¿Por qué? Porque no dispone de las instituciones necesarias para imponerse a los estados. No hay la ONU no es un superestado, es solo una organización internacional. La ONU no tiene el poder de imponerse a Estados Unidos. De hecho, la ONU es casi una creación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos es el primer financiador de la ONU. Si Estados Unidos deja de poner plata, la ONU se cae. Es la realidad. La ONU es una organización internacional que funge, que existe gracias al aporte de cada uno de sus países miembros, de los 193 estados.
que son hoy en día parte de la ONU, que han aceptado, han ratificado la Carta de la ONU y se han sometido en buena ley voluntariamente a las normas de la Carta de la ONU. Claro, que hay países como Rusia, Estados Unidos que violan la Carta de la ONU, es cierto, pero la gran mayoría de los países no violan la Carta de la ONU. Pues que en guerras entre Birmania, Yemen, Burkina Faso, Corea, Bolivia, Paraguay, los países pequeños, que son la gran mayoría en el mundo, no violan la Carta de la ONU, lo hacen las potencias de la lógica imperial, que buscan ampliar sus poderes, tristemente. Bien. ¿Algún comentario, una pregunta hasta aquí? ¿Qué hora? ¿Cuál es tu nombre? Diego, Diego. solamente es la violación de los derechos cuando es una guerra. Por ejemplo, mi pregunta es, a Venezuela, la última elección que ha tenido, tiene que reconocer otros países. Bueno, Estados. Es que hay este principio, ¿no? No intervención. Hay países como Venezuela que violan derechos humanos, gobierno que viola derechos humanos, pero no por eso deja de ser gobierno. Quieran o no, al que les guste o no, Maduro en los hechos sigue siendo el presidente. Tal vez no legítimo, ¿no? Porque ha hecho fraude y demás acusaciones, pero en los hechos sigue siendo el presidente. Prueba de eso que Donald Trump le mandó un emisario, ¿no? Alguien que le mandó para suscribir un nuevo contrato para que Venezuela siga exportando petróleo a Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos está reconociendo que Maduro tiene poder. Tristemente, Venezuela se ha vuelto una autocracia. ¿Qué es una autocracia? ¿Alguien sabe? Auto es uno, el gobierno de uno. Democracia es demos es pueblo, el gobierno del pueblo, la democracia. Pero la autocracia es el gobierno de uno. Entonces, una autocracia donde está un señor llamado Maduro que impone su ley. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Los demás estados reconocen que Venezuela es un estado independiente, pero hay estados que no reconocen a ese gobierno. No reconocen que Venezuela es un estado independiente. Entonces, una cosa es reconocer al estado y otra cosa es reconocer al gobierno. ¿Ya? Estados Unidos reconoce que Venezuela es un estado independiente, pero no reconoce a su gobierno. ¿Me entienden? No reconoce que Maduro sea el que detenga el poder legítimo. Porque para los ojos de Estados Unidos no ha cumplido los cánones, los requisitos para un gobierno democrático. Los chinos sí les reconocen eso a Maduro, como que sea una autocracia. ¿Me entiendes? Pero todos reconocen que Venezuela es un estado independiente, todos, al día de hoy. No hay un solo país que diga, no, es como este país isla que está cerca de China. Y China reclama el poder sobre este país. Exportan baterías y demás. Taiwán. Hay países que dicen, no, Taiwán es parte de China. Y hay otros países que dicen, no, Taiwán es un estado independiente. China dice, no, Taiwán es parte de China. Incluso está en la constitución de China que Taiwán es una provincia de China. Pero los taiwaneses dicen, no, somos un estado independiente. ¿Entienden? O sea, para algunos países la independencia de Taiwán está en entredicho y para otros países no, Taiwán es una república independiente. ¿Entiendes? Es otra cosa, pero muy diferente a eso, conocer al gobierno.
Si el gobierno es democrático o no es democrático, es una cosa muy diferente. ¿Me entiendes? Bien. ¿Alguna pregunta más? En la casa figura puede haber dos tipos de reconocimiento, uno político y otro comercial. Como en el caso de Hong Kong y China, comercialmente Hong Kong es aparentemente un estado independiente, no es parte de China políticamente. Pero los hongkoneses no creen eso, que son independientes. Pero China cree otra cosa, es parte de China. Los ingleses dicen, no, es un estado independiente. ¿No? Claro, comercialmente hay ciertos acuerdos entre China y Hong Kong, pero políticamente cada vez más China quiere seguir ocupando Hong Kong para seguir anexándolo, ¿no? Pero hay grupos políticos en Hong Kong que se ven como un estado independiente y hay países exactamente han suscrito tratados con Hong Kong como Gran Bretaña como si fuera un país distinto a China. Es cierto, es cierto. O sea, es tipo de casos, ¿no? Comercialmente por intereses tratas a un país, una región muy independiente, pero políticamente lo quieres anexar. Eso China tiene muy claro, ¿no? De hecho, ya China ya prácticamente ocupado Hong Kong. Ha hecho corretear a todos los líderes políticos contrarios al régimen de China. Los ha exiliado o los ha matado. Y ya prácticamente Hong Kong ya está en las garras de China, políticamente hablando. Nada más que hay países como Estados Unidos que no quieren reconocer que Hong Kong es parte de China, ¿entiendes? Tienes tratados con Hong Kong nomás, no con China. Eso ocurre también. Es parte del juego político. Es parte del juego político. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué podría definir qué países independientes cuando, o sea, al final Es que por eso, como les decía, ¿no? Una cosa es la independencia del Estado, su reconocimiento, y otra cosa es el reconocimiento de un gobierno. Bolivia es un Estado independiente, ¿por qué? Porque sus pares, los estados, le han reconocido esa condición, ¿ya? Firmando tratados con Bolivia. Una forma de reconocer que somos un Estado independiente es que otros estados firmen tratados con nosotros. Es como que tú quieres un contrato con él. Si has suscrito un contrato con él, estás reconociendo que es tu parte, es alguien que está a tu nivel. Te ha reconocido la cualidad de persona, la capacidad jurídica de firmar un contrato. Mismo un Estado. El Estado que firma un tratado está siendo reconocido por otro Estado porque te está reconociendo que tiene la capacidad jurídica de obligarse conforme al derecho internacional. ¿Entiendes? Otra cosa es reconocer al gobierno, otra cosa muy diferente, como les digo en el caso de Venezuela. ¿Entiendes? Bien. ¿Otra pregunta más? Doctor, mientras más países firmen con nosotros, más estados. Más independiente es. Pero eso es también una verdad, pero orgullo, ¿no? Es como cuando tú te crees muy independiente viviendo en la casa de tus papás. En la casa de tus papás mandan tus papás. Si en Bolivia mandan los gringos, los chinos, porque de alguna manera les has abierto las puertas a que intervengan en sus países, en tu país, no eres tan independiente. Formalmente eres, pero realmente no lo eres. Entonces, dependiendo de que el chino o el gringo te dé plata, te financie, qué sé yo, es como que tú te crees independiente viviendo en la casa de tus papás, pero tus papás al final de cuentas te da plata, ¿no? No eres tan independiente. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. La siguiente clase vamos a continuar. Por favor, termine de leer el tema. Voy a hacer todo lo posible de ver que tengamos una película. Tiene que ver con el derecho internacional, un documental. Voy a tratar de traer data y... ¿Alguien tiene parlantes para conectar con Bluetooth? Eso me falta. ¿Alguien puede traer unos parlancitos?
Bueno, el que pueda me habla por el WhatsApp, me dice, por no puedo llevar yo, lo hace, ¿ya? Y entre los dos lo voy a buscar. Nos vemos el próximo sábado.